Ahora sí, donde nos quedamos. Y ya arreglé el problema con el audio, ¿eh? Ya lo arreglé. Perdón, el anterior video no me salió tan bien. Es que lo que pasa es que tenía tantos problemas con el audio que ya no pude poner imágenes. Pero ahora sí ya lo corregí. ¿Y por qué no lo hiciste de nuevo, huevón? ¿Te importa, no? ¿Qué te importa? Soy un flojo y qué. Y todo lo hago por dinero. Ay, pero ¿por qué me vino eso? Ya, un cortocircuito en el cerebro, perdón. Entonces, sí, perdón por el audio. Ya va a tener imágenes este video para que sea más bonito y toda la cosa. Sí, así es. Entonces, como les estaba comentando, ya las tropas de la Alemania nazi se empezaron a enfilar directamente hacia Moscú, la torre. Pero nuestro especialista en la historia de la batalla de Moscú es este güey de aquí. Ah, sí, ahorita él va a intervenir, pero ahorita les va a decir un poquito de esta batalla, muy buena. Entonces ya se encaminaban las tropas nazis hacia Moscú. Lo que pasa es que Hitler dividió su ejército. Entonces, ¿cuál era la fuerza del ejército alemán que invadió la Unión Soviética? ¿Cuál era? Pues miren. La Wehrmacht, las fuerzas armadas, el ejército de tierra de la Alemania nazi, estaba formado por alrededor de 3 millones y medio de hombres. Muchísimo, muchísimo. Aún para los estándares actuales son demasiados soldados. Junto con 1 millón aproximadamente de soldados aliados entre rumanos. Es que de los que más me acuerdo son los de los rumanos, porque son los que más menciona este libro tan bueno que me acabo de leer, de la batalla de Stalingrado. Se menciona mucho a los rumanos. Sí, por eso. No me acuerdo de los otros, solo de los rumanos. Ah, italianos, españoles. Los españoles con la división azul. Son de los que me acuerdo. Entonces, entonces dividió su ejército. Ay, ¿por qué dijo tanto esa palabra? ¿Cómo me dividió el ejército Hitler en contra del deseo de sus generales en tres vertientes, en el ejército del norte, el ejército del centro y el ejército del sur. El ejército del norte se dirigía a la ciudad de Leningrado, la cuna de la Revolución de Octubre, la cuna de la Revolución Comunista que instauró la Unión Soviética. El ejército del centro se encaminaba a Moscú, la capital, el corazón político de la Unión Soviética, mientras que el grupo de ejércitos del sur se encaminaba a los otros pozos petrolíferos del Cáucaso. Lo que pasa es que la Alemania nazi necesitaba combustible. Obviamente todos los ejércitos necesitan combustible, necesitan petróleo. Ya la Alemania nazi había conseguido conquistar para 1941 algunos países del sur de Europa Central que les suministraban petróleo, aunque esto no era suficiente, necesitaban más petróleo. Por eso eran muy importantes los pozos petrolíferos del Cáucaso. Ahora sí van a ver que sí voy a poner mapas en este video. Sí soy un huevón, la verdad, no quise corregir el anterior video, sí, pero ni modo, es mi canal, no es el suyo. Entonces, como no quise corregirlo, pues porque soy medio flojo, sí, soy medio flojo. Sí, ya lo descubrieron, sí soy medio flojo, aunque no parezca, sí lo soy un poco. Tampoco me exagero tanto, como la mayoría de ustedes. Entonces, ahora sí les voy a poner los mapitas. Sí, prosigamos. Sí. El grupo de ejércitos del sur que se dirigía al Cáucaso. Ahora sí. La ciudad de Leningrado quedó bajo sitio por el grupo de ejércitos del norte. Por el grupo de ejércitos del norte. Fue un sitio. Ah, se me acabó la canción. Se me acabó la canción. Voy por. Ahí está. Otra cancioncita. El grupo de ejércitos del norte sitió la ciudad de Leningrado. El sitio fue brutal, más de 1000 días de sitio brutal. La gente moría, todos caían. Cuéntales. El sitio de Leningrado, que duró más de 1000 días, inició en 1941, en los primeros meses de la invasión alemana, y fue levantado hasta 1944, cuando la Unión Soviética, ya en el contraataque que los llegaría hasta Berlín, pudo deshacerse de las tropas de la Alemania nazi que estaban poniendo en sitio a la ciudad. Fue horrible ese sitio, murió mucha gente, miles de personas, especialmente la población civil, sufrió de una forma horrendísima, pobre población civil. No, sí estuvo horrible, no es cuestión de burla. Llegaron inclusive a comerse entre ellos mismos, actos de canibalismo. Eso pasa cuando la situación ya está muy desesperada. Fue algo inhumano, totalmente inhumano. Pero el general Zhukov logró establecer las estrategias que evitarían que la ciudad no cayó. Y a pesar del tan inhumano sitio de Leningrado, la ciudad resistió y pudo ser liberada. Fue horrible, sí. No les cuento más porque hay muchas cosas que les darían asco.
porque todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Pero y como este video no es tanto del sitio de Leningrado, solamente les puedo decir que murió la mayor parte de la población de la civil de la ciudad y es uno de los sitios más atroces de la historia de la humanidad. Es lo que dice. Ya está. Ok. Bueno, una pequeña interrupción para contar un poquito sobre el sitio de Leningrado. Si quieren saber más del sitio de Leningrado, hay muchos canales en YouTube que les dicen, pero sí tengan el corazón tienen que tener el corazón muy frío porque sí, fue horrible. Yo no quiero decir esto ahorita en mi canal porque no es de esto. Entonces, el grupo de ejércitos del centro ya se dirigió a Moscú. Pero ¿qué ocurría en la capital de la Unión Soviética? Stalin estaba muy alarmado, muy alarmado. Ya los alemanes habían tomado importantes ciudades como Minsk, Kiev, varias otras ciudades, la verdad no me acuerdo de las otras porque las batallas no fueron tan importantes, pero ya se aproximaban a Moscú. Pero hubo una ventaja que le permitió a la Unión Soviética rechazar el asalto alemán y así poder salvar a su ciudad capital. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés se estaba extendiendo por Asia. Recuerden que Rusia es muy grande y también tiene posesiones en Asia, llegando casi a la península coreana y de hecho teniendo fronteras con China. Entonces Japón invadió toda esa zona y se enfrentó a las tropas de la Unión Soviética comandadas por el gran general Zhukov en la batalla de Jaljinkon. El general Zhukov, que era muy inteligente, había aprendido varias técnicas del general Mikhail Tukhachevsky, el que fue asesinado, que les conté en el otro video. Entonces, las operaciones a profundidad. Las operaciones a profundidad se basaban en abrumar al enemigo con un gran número de tropas, teniendo una gran coordinación entre la infantería y la artillería. De tal manera que el gran número de tropas que lograba abrumar al otro ejército empezaba a generar grietas en el ejército oponente, de tal forma que las tropas se fueran filtrando por esas grietas y envolvieran al otro ejército. Básicamente en eso se trataban las operaciones a profundidad. Es un resumen de las operaciones a profundidad, no soy un experto militar para comentárselas con gran detalle. Por medio de esta táctica, Zhukov le impuso una derrota humillante a los japoneses en Jaljinkon, ya lo mencioné. Pero había un problema. Como Mikhail Tukhachevsky había sido el creador de esta técnica, había sido eliminado en los primeros días de la Gran Purga, que ocurrió de 1936 a 1939, la cual ya comenté en el video anterior, Stalin estableció que no se podían utilizar aquellas técnicas diseñadas por generales que habían sido ejecutados, porque supondría una traición. Zhukov se arriesgó al implementar esta técnica, las operaciones en profundidad. Muchas veces la mencionan como Deep Forces en los videos de inglés que yo suelo ver todo el día, porque no tengo trabajo. Bueno, sí, pero mi trabajo está un poco incendiario ahorita. No digan nada. Si ustedes no dicen que me la he pasado viendo estos videos todo el día, y nada más me la he pasado ahí, viendo los videos de Archam Historia, de Oversimplify. Yo no digo que ustedes se la pasan jalándose la Twitchulini, buscando en el Google puse algunas cosas así cochinonas, ¿eh? Yo no los echo a ustedes de cabeza. Oye. Deep Operation, ya me acordé. Las Deep Operation. Ay, comercial, espérenme tantito. Dejen cambio la música. Entonces Zhukov logró derrotar a los japoneses y les puso una humillante derrota utilizando esta táctica. Se arriesgó, Stalin lo pudo haber mandado a ejecutar por eso, pero el hecho de que haya conseguido una victoria tan importante, pues podemos decir que les salvó el pellejo en aquel entonces. Entonces Zhukov iba a poner de nuevo en práctica esta estrategia una vez que las tropas alemanas llegaran a las cercanías de Moscú. De hecho, llegaron tan cerca los alemanes a Moscú que con sus binoculares las tropas alemanas podían ver la Plaza Roja. Entonces, Stalin estaba muy asustado, muy preocupado. Él pensó que los alemanes podían inclusive tomar la capital de la Unión Soviética, lo cual hubiera sido un golpe devastador para la moral de las tropas soviéticas. De hecho, le llegó a decir a Zhukov en un tono suplicante si realmente creía que podía conservar la capital. Y hasta Stalin mandó retirar el cuerpo de Lenin, que está en el mausoleo, que actualmente está en el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja. Lo mandó retirar en secreto y mandó el cuerpo al este. Porque los alemanes, si se apoderaban del cuerpo en caso de que cayera Moscú, obviamente lo iban a destruir y sería otro golpe humillante para la Unión Soviética. O tratarlo como un trofeo de guerra, la momia de Lenin.
Entonces Stalin, ante el inminente y terrible escenario que podría significar la toma de Moscú, envió el cuerpo del fundador de la Unión Soviética más al este, pero lo hizo en secreto, para que así los ciudadanos, habitantes de Moscú, no supieran de esto, porque ese hecho es como en sí admitir que existe posibilidad de derrota. Entonces, ya con todas estas, tomando estas medidas precautorias, Stalin le preguntó, como les había comentado, al gran general Zhukov si creía que podían defender la capital, retener la capital, Moscú. A lo cual Zhukov, después de hacer un análisis muy técnico, analítico, versus ya me agarró tos. Versus tropas, considerar el número de tropas con las cuales contaba, el número de cañones, la artillería, dijo, efectivamente, jefe Stalin, podemos conservar la capital. Y además, ya las mismas tropas que habían derrotado al imperio japonés años atrás habían llegado a la capital para defenderla. Y ustedes pensarían, ¿cómo es posible que los soviéticos dejaran su franco oriental descubierto al retirar esas tropas de ahí por enviarlas a defender la capital? Lo que pasa es que recordemos que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses estaban peleando contra los Estados Unidos de América. Entonces los japoneses no tenían las ganas de estar invadiendo en la Unión Soviética por el este y así abrir dos frentes. Digamos que no eran tan tontos ni tan locos como Hitler, ¿sí? Eran más pragmáticos. Por lo tanto, la Unión Soviética, además de que su principal espía en Tokio ya les había advertido que, ya les había mandado la información que efectivamente Japón no tenía planes de invadir la Unión Soviética. Esto permitió al general Zhukov retirar las tropas del Extremo Oriente y enviarlas a Moscú para defender la capital. Terminó muy fuerte la música. Ahora sí, vamos al experto. Habla un poquito de la batalla de Moscú. Pues bueno, aquí vamos. La batalla de Moscú. Entonces, no puedo con ese comercial, espérenme. Ahí sí, Sears no nos patrocina. Sears no nos patrocina. Por favor, NordVPN, patrocínanos. Al igual que The Archain History. Está muy bueno ese canal. Si les gusta la historia y practicar inglés, se los recomiendo. The Archain History. ¿Archain? Bueno, no sé cómo se pronuncia. Sí, no sé inglés, la verdad me vale. Entonces, hablando de la batalla de Moscú, nosotros podemos considerar una vez que las tropas alemanas llegaron a las puertas de Moscú. De hecho, ya hasta habían transportado grandes piedras de granito. Ellos pensaron que iban a derrotar a las tropas rusas muy fácilmente en esta batalla y tomar a la ciudad de tal forma que ya habían planeado mandarla a explotar y con las rocas de granito hacer un gran monumento. Porque según los deseos de Hitler iban a convertir a Moscú en un gran lago. Y las rocas de granito iban a hacer un monumento en medio del lago. Fíjense, tan seguro estaba de su victoria Hitler que ya tenían todas las piedras para hacer el monumento y las habían amontonado ahí. Entonces aventaron las tropas alemanas. Pero, ¿qué pasó? Como les había comentado el otro experto. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que Zhukov llevó a cabo su movimiento de las operaciones a profundidad, que había mostrado ser efectivo contra los japoneses. Además que los rusos, a diferencia de lo que la mayoría cree, tenía superioridad técnica en el campo de batalla. ¿A qué me refiero a la superioridad técnica en el campo de batalla? Pues miren, la superioridad técnica en el campo de batalla se basaba en en gran parte al tanque T-34, el mejor de los tanques con el cual contaba el ejército rojo, que eran muy superiores a los modelos Panzer alemán, los modelos Cobra y los modelos Tiger. De tal manera, pero algunos se preguntarán, ¿por qué era tan efectivo este tanque ruso T-34? Tenía un buen blindaje, lo cual impedía que los disparos de los tanques nazis lo destruyeran a la larga distancia, y una buena movilidad, aunque los primeros modelos no tenían un muy buen funcionamiento en la caja de velocidades. De tal forma que gracias a al uso de las operaciones en profundidad, utilizando también innovaciones técnicas como el tanque T-34, y lograron el ejército rojo rechazar a los invasores alemanes de su capital, llenando la tierra delante de Moscú
de cadáveres alemanes. Esta derrota fue muy terrible para el Reich, dado que Hitler estaba obsesionado con capturar la capital de la Unión Soviética, Moscú. Se enojó tanto Hitler con el hecho de que sus tropas no quisieran capturarlas, que en un arrebato de furia le empezó a gritar a uno de sus generales. Ya saben, de esos arrebatos de furia de gente loca que hasta escupe da la furia. Y este general, al cual le gritó, cuyo nombre no me acuerdo, la verdad, sufrió un ataque cardíaco al día siguiente. Así los tenía Hitler. Entonces, una vez que pasó que los alemanes no pudieron tomar la ciudad de Moscú, entonces empezaron a mirar al sur, hacia los pozos, o empezaron a centrar su atención en los pozos petrolíferos del Cáucaso. Oh, sí, los pozos petrolíferos del Cáucaso. Para lo cual tenían que avanzar unos cientos de kilómetros y ahí tomarlos. Ya no les faltaba mucho, la verdad, pero de nuevo, Hitler con sus locuras se obsesionó con un objetivo que no era estratégicamente muy importante. Pero ya que hable el otro experto. Oh, sí, entonces siguiendo con estas explicaciones... necesito un descanso, permítanme.